Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos alrededor de la palabra de Dios para poder estudiarla, meditarla. Hoy es un día de discipulado, así que vayamos al texto bíblico que nos toca hoy día leer y comprender. Una de las cosas que me encanta de leer la palabra de Dios es ver a Jesús, nuestro Maestro, de una manera tan natural, convivir con las necesidades, con las preguntas diarias. Y un momento de su ministerio es abordado por personas que realmente no lo seguían, no lo amaban y tenían cuestiones ocultas en su corazón. Es interesante también ver en este texto de Mateo 22, del 15 al 22, que Jesús conoce lo que hay en el corazón del ser humano, pero también tiene la paciencia para dar respuesta a aquellos que no quieren oír, a aquellos que no quieren ver. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene el tiempo de hablarle a todos, para aquellos que lo están buscando y para aquellos que no lo están buscando. ¿Cuál es su situación hoy día? ¿Estás buscando a Dios o estás huyendo de Él? ¿No quieres oír nada de Él? Bueno, te tengo una noticia. Dios está en todas partes. Y el hecho que estés viendo este video demuestra que Dios te quiere hablar. Leamos lo que dice Mateo 22, 15 en adelante. Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nada influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y él les dijo: pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Creo que este es uno de los versos más citados y conocidos de la palabra de Dios, donde nos demuestra el extraordinario conocimiento y sabiduría que tenía el Señor para tratarnos, para tratar a las personas. Creo que hemos hablado mucho de lo que implicaba el dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero lo interesante de este momento es que muchos estamos confundidos. ¿Qué es la parte de César y qué es la parte de Dios? Pero analicemos un poco los hechos que nos hablan de este pasaje y todo el trasfondo. Hagamos una pequeña exégesis muy superficial acerca de lo que realmente estaba sucediendo y qué era la intencionalidad de estos dos grupos que se juntan para hablar con Jesús. Bueno, lo que nos dice el texto bíblico, que fariseos estaban averiguando cómo hacerle caer a Jesús. La intencionalidad era hallar algo que mostrase que Jesús era alguien falso. ¿Por qué era el interés de ellos? Porque Jesús estaba haciéndolos ver mal a ellos. Estaba demostrando su hipocresía, su religiosidad, su deseo simplemente de tener al pueblo subyugado bajo el imperio sinodal que ellos habían creado, bajo la imagen de los fariseos, de una imagen religiosa que pisoteaba a las personas que no habían tenido la posibilidad de educarse como ellos. Así que ellos estaban cuidando el poder religioso que tenían, y Jesús viene como una persona que dice: el reino se ha acercado. Entonces los deja sin un pedazo de poder y los saca de la medida del cuadro a los fariseos. Cuando Jesús dice el reino se ha acercado, nos está diciendo: el reino es para todos.
Está diciendo, no importa que seas educado, no importa que seas culto, no importa que seas ignorante, no importa que seas pobre, el reino es para todos. Hoy día el Señor nos tiene diciendo esto, vuelve a decirnos a nosotros, se acerca a nosotros y nos dice, el reino se ha acercado. No necesitas ser religioso para conocer a Dios, no necesitas gastar tu tiempo en vestidura o en ofrendas especiales o traer algo, sacrificios que son exuberantes. No, lo que necesitas es entender que Jesús se ha acercado. Y eso le molestó a los fariseos. Por eso los fariseos se convierten en una facción que trata de destruir la imagen de Jesús, porque Jesús se había vuelto en el paladín del pueblo. Había vuelto a ser el hombre, el profeta, el maestro, el raboni, el líder, el Mesías para algunos, que traería los cambios que ellos estaban buscando. Y aquí encontramos las artimañas para tratar de llevar a Jesús a un juicio, como finalmente usted sabe muy bien que lo lograron. Porque ellos esperaban encontrar algo en Jesús, pero al darse cuenta que Jesús era una persona irreprochable, trataron de encontrar alguna falta en su participación pública. Así que como no había alguna acción para juzgar a Jesús, estaban buscando alguna palabra de Jesús que dijera de alguna manera equivocada, porque a ellos no les interesaba el cambio, que era bueno, propuesto por Jesús, la moción de reino, todo lo que significaba la nueva ética del reino, la esperanza, la reivindicación, la justificación, el perdón. A ellos no les interesaba. Lo que ellos querían era seguir sosteniendo la liturgia de la adoración de un templo que era mantenido, usufructuado por ellos, y ellos seguir siendo los intercesores entre el pueblo subyugado y entre ese Dios inaccesible. Y Jesús dice que Él va a cambiar las cosas. Eso no le cayó bien y no les agradó mucho. La otra facción, el otro grupo mencionado en esta historia, son los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Bueno, los herodianos son la gente que viene de parte de Herodes. Bueno, es fácil deducir eso. Pero estos herodianos tienen una manera política, porque ellos no son la forma religiosa como los fariseos. Ellos no pertenecen a la forma cúltica, la liturgia, no, nada de eso. Pero ellos son un grupo privilegiado por los romanos que han subyugado a la antigua Palestina, han ganado, se han convertido en sus conquistadores y necesitaban de gente que regentara. Y nombran un rey a dedo, Herodes. Entonces, los herodianos eran parte del poder político. Interesante que los religiosos y los políticos están tratando de hacer caer a Jesús. Hoy le quiero decir que las cosas no han cambiado. Los religiosos usan a Jesús y los políticos usan a Jesús para tratar de tener subyugado al pueblo. No nos parece sorpresivo que algunos religiosos que no tienen nada de realidad utilizan a Jesús simplemente para mantener un poder, un estatus. Y no nos sorprende tampoco que los políticos en su campaña se acompañan del nombre de Jesús o sus imágenes para atraer a las personas y su fervor hacia el nombre de Jesús. Esto no ha cambiado. Bueno, ellos eran personas que simplemente querían mantener su posición. Y Jesús es el extraño, es el Hijo de Dios que parece que les va a arrebatar su posición y no le agrada. Así que ellos se unen. Los fariseos no se llevaban con los herodianos porque los fariseos rechazaban todo lo que implicaba Roma. Implicaba idolatría, implicaba muchas cosas que ellos detestaban. Y los herodianos odiaban a los fariseos porque los fariseos eran personas que hablaban en contra de los herodianos. Pero estos enemigos antagónicos se encuentran en una misma misión: derrocar al enemigo común, a Jesús. Por eso nosotros siempre predicamos: Jesús no es una religión,
Jesús es una relación. No se trata de lo que tú hablas, sino de lo que tú vives. No se trata de qué realmente dices que eres, sino lo que realmente demuestras que eres. Estos dos grupos, tanto fariseos como herodianos, se acercan a Jesús tratando de endulzar sus oídos, tratando de presentarle como una reverencia falsa, pero en sus palabras salta el rechazo. El pueblo decía que Jesús era un maestro, sí, pero lo conocían más como el Señor, como el Cristo. Y ellos no quieren aceptar que Jesús tiene un origen divino. Simplemente lo ponen en el lugar de un maestro. Le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Estas palabras llenas de adulación demuestran que ellos creían que Jesús iba a sentir halagado de encontrarse personas tan importantes como ellos para venir a preguntar y tratar de adquirir sabiduría. Pero el Señor se cuida de los hombres, no necesita hacer eso, porque Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Aquí lo primero que encontramos es que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios conoce mis pensamientos antes que yo haya terminado de elaborarlos. Dios conoce mis palabras antes que mis bocas hayan terminado de pronunciarlas. Entonces, yo no puedo engañar a Dios. Hay personas que viven toda una vida creyendo que pueden engañar a Dios. Dios no puede ser engañado, como lo dice claramente la palabra. Y de eso termina con la frase que todo lo que sembramos, cosecharemos. Entonces, estos dos grupos antagónicos se esfuerzan para atrapar a Jesús, para que mantener el poder que se sienten amenazados. Ellos, por un lado, querían que Jesús salga para sostener el poder romano. Los otros, sostener el poder religioso del grupo. El otro se consideraban que Jesús iba a cambiar las cosas y no iban a estar en ventaja. Acuérdense que una de las frases del sumo sacerdote para sellar la captura, el juicio y posterior muerte de Cristo es mejor que muera un hombre por la nación que la nación termine de morir por un hombre, diciendo que Jesús es peligroso. Y claro, y aquí es algo que debe resaltarse, es claro, es siempre peligroso conocer la verdad. Jesús nos explicó bien en Juan 8 que dice que la verdad nos hará libre. Ellos querían tener a la gente cautiva. Hoy día hay muchas personas que viven engañadas en lugares donde no se les enseña realmente la palabra de Dios. Se les está enseñando lo que el hombre quiere enseñarle. Por eso yo siempre le recomiendo a usted que me está viendo y oyendo, vaya y estudie la palabra de Dios. Estos hombres se vendían a sí mismos. Jesús no se vendía a sí mismo. Jesús daba la verdad a las personas. Los fariseos arman esta jugada genial con sus discípulos y logran que los herodianos participen para encontrar algo para agarrar a Jesús. Y cualquiera que sea la respuesta de Jesús ante esta pregunta capciosa, se hubiera puesto la soga al cuello. Porque si Jesús se oponía a dar tributo al César o al Imperio Romano, podría ser acusado de rebelión, podía ser acusado de tratar de ofender al poder divino de César. Pero si en cambio apoyaba dar tributo al César o al imperio, podría ser acusado de estar en contra de su pueblo, de estar en contra de su religión, estar en contra de su herencia. Y tratan de concretar esta situación de labios hacia afuera,
tratando de llevarlo a Jesús. Mira, somos tus amigos, somos tus admiradores, somos tus fans. Cada publicación, cada cosa que tuiteas, cada cosa que posteas, nosotros ponemos like, nos encanta, te seguimos. Jesús no vino a buscar simplemente seguidores. Jesús vino a buscar discípulos. Jesús no quiere gente que lo ame por lo que hizo, gente que postee lo que dijo. Quiere Jesús gente que viva en la libertad que Él murió, resucitó y pagó por nosotros. Jesús no quiere saber cuánto de lo que Él dijo tienes en tu vida, sino cuánto de lo que Él hizo ahora es parte de tu vida. Jesús no está buscando fanáticos de iglesia. Jesús está buscando discípulos que adoren en espíritu y en verdad. Estas lisonjas que llegan a los oídos de Jesús, Él entiende que simplemente le quieren poner una cascarita. Sabemos que tú eres una persona que ama la verdad. Sabemos que tú vienes de parte de Dios para hablar la verdad. Pero algo que ellos no sabían es que Jesús sabía sus pensamientos, sabía sus intenciones. Y el craso error de la gran humanidad hoy día es que siguen pensando que Dios no los conoce. No podemos enseñarle al Creador, siendo criaturas de Él, de sus manos, las cosas que pensamos que hemos descubierto. Hoy encontramos una generación que le da la espalda a Jesús por la ciencia y piensan que saben más que aquellas personas que veneran al único Dios y verdadero. Jesús nos demuestra aquí que Él conoce, como lo he dicho, el corazón de las personas. Les tiene una palabra para ellos: hipócritas. Hipócrita es la misma palabra que se usaba para los artistas en el teatro griego, ponerse una máscara y representar otra persona. Así que Jesús le está diciendo: ustedes se presentan con la máscara de amigos, pero son falsos. Ustedes no son mis amigos, ustedes no son mis seguidores, ustedes realmente no les interesa conocer las verdades del reino. Lo único que quieren mantener y sostener es el reino que ustedes han creado para ustedes mismos. Y Jesús hace algo que se va a volver en un ícono de la vida del ministerio de Jesús sobre la tierra. Pudiendo decir muchas cosas o no pudiendo decir nada, los desarma con una contrapropuesta, ya que ellos ponen un concepto que es claro para todos, porque ustedes saben que en los tiempos de Jesús, los niños desde los 12 años, las niñas de los 14 años, hasta los 65 años, todos debían tributar a César. Se había creado una moneda especial, el denario, para tributarle a César. Y César había sido la única persona en el imperio capaz de acuñar monedas de oro y de plata. Así que este denario, que era una moneda de plata, que su valor era como pagarle un día a un soldado romano, estaba y servía para que los restos de pueblos que habían sido capturados por el imperio pudiesen hacer su comercio. Así que, aparte de que César les pedía que devolvieran el dinero, era el mismo dinero que los obligaba a usar. O sea, era realmente una imposición. ¿Qué era el denario? Una moneda que tenía la imagen del rostro de Tiberio, el emperador de esa época, y del otro lado él estaba sentado en un trono con ropas sacerdotales, porque él se presentaba como un dios. Por eso la aberración de los fariseos para tributar, porque daban la moneda que representaba al emperador como un dios. Y los títulos que poseían en la moneda eran altamente ofensivos para los judíos, aparte de tener que dar el dinero de ellos al imperio. Jesús les pregunta: bueno, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Y los herodianos le respondieron de una manera real y correcta. La única vez que estas personas van a decirle la verdad a Jesús
de César. Y sobre esta declaración, Jesús va a contestar su memorable palabra. Le va a decir a ellos algo que van a quedar en una manera en shock, porque les va a contestar: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, esta moneda es del emperador que tú usas. Esta moneda es el pago de impuestos. Bueno, devuélvele al emperador lo que es del emperador. Pero no te olvides que debes darle a Dios lo que es de Dios. Vámonos a esta declaración y vamos a tratar de entenderla. Bueno, hay tres cosas que quiero resaltar. En primer lugar, Jesús está diciendo implícitamente que todos los creyentes, que todas las personas debemos honrar y obedecer a las autoridades civiles. A veces me encuentro con personas que están hablando de levantamientos, están hablando de rechazo. Y el Señor nos trajo a este mundo para venir a luchar por cuestiones políticas. Y no me malinterpreten, no quiero decir que debemos abogar y cerrar nuestros ojos ante la injusticia. Sí, tenemos una misión profética. Pero en el imaginario judío, el Mesías tenía que levantarse como un caudillo militar para luchar contra aquellos que habían conquistado a Jerusalén o a la tierra de Israel. Ellos tenían que volverse en un ejército invencible, tal como eran los tiempos de David, y vencer a aquellos conquistadores que los habían subyugado. Jesús está diciendo: esto no es parte de mi misión. Esto no es lo que yo he venido a hacer. Mi reino no es de este mundo, como le contestó a las autoridades. Yo soy un rey, pero no soy un rey de este mundo. Y este principio de someternos a las autoridades civiles aparece en varias partes del Nuevo Testamento. Porque Jesús entiende, y usted debe entender, que nosotros como creyentes tenemos doble nacionalidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también soy ciudadano de este pedazo de tierra donde nací. Soy ecuatoriano, pero claro, mi patria es mi patria celestial. Por tanto, como estoy dispuesto a someterme a Dios y a sus leyes, debo también someterme a las autoridades civiles, ya que son ellas las que han sido puestas por Dios. Debo pagar impuestos, debo orar por ellos. Son cosas que Dios está esperando que demos como buen testimonio, como su iglesia amada. En segundo lugar, los creyentes está ordenado aquí, por medio de esta frase de Jesús, honrar y obedecer a Dios. Cualquier momento que una orden de una autoridad terrena está en conflicto con algo que Dios ha dicho en su palabra, debemos someternos a lo que dice Dios, no a lo que dice el hombre. Acuérdense la historia de Hechos 4. Los discípulos son capturados, encerrados y amenazados, amedrentados por las autoridades judías. Y les dicen: dejen de estar hablando de Jesús. Bueno, ellos dijeron: no podemos someternos a lo que nos pide el hombre. Tenemos que obedecer a Dios. Ellos eran su autoridad, pero ellos dijeron: nosotros tenemos que obedecer a Dios. Cuando el Sanedrín trató de forzar a Jesús a que dijera cosas en contra de la ley, no pudieron obligarlo, porque Jesús no había venido a discutir con ellos, no había venido a convencerlos a ellos. Jesús vino como a enarbolar la verdad, a iniciar, a ser el primero en caminar en la libertad, en la nueva libertad que nos trae su muerte y su resurrección. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En tercer lugar, cada creyente es producto de una imagen de Dios en esa nueva vida y debe totalmente vivir para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El denario de los herodianos del tiempo de Jesús llevaba la imagen de César y por eso se le debe a César. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo en el corazón, debemos tener la imagen de Cristo y eso debo dárselo a Dios.
Sí, hay cosas que no puedo evitar. Tengo que vestirme como los demás hombres. Tengo que trabajar como los demás hombres. Tengo que a veces hacer cosas como hacen los demás hombres, pero no soy como los demás hombres. Pertenezco a Cristo. Me debo a Jesús. Mi vida le rinde alabanza a Él. Yo soy parte del pueblo de la promesa. Mi propósito en esta vida es vivir los principios del reino. La ética del Sermón del Monte debe regir mis pasos y cada cosa que hablo, cada cosa que pienso debe ser en primer lugar en Dios, porque usted y yo somos imagen del Señor. No soy la imagen del mundo. Yo no vivo para el dólar, para el euro o para el oro. Yo no vivo para las ganancias. Yo no vivo para las riquezas. Nos hacen falta, cierto es, pero mi vida no está escondida ahí. Mi vida está en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús estaba dando. Que el pueblo de Él, sus discípulos, debían vivir en adoración, en obediencia total, en servicio total. La gran pregunta es, ¿para quién vives? ¿Para la imagen de la moneda o vives para el Señor? ¿Qué es el denario que tú estás recibiendo? Y más grande aún, ¿qué es lo que tú estás dando? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué realmente es lo más importante? ¿A quién te debes? ¿A quién? Si tu vida transita en 24 horas pensando en lo que debes, en lo que has ganado, en lo que has gastado, en lo que necesitas, es fácil saber que tu denario tiene la cara de César, que tu vida está incrustada en esta corriente de este mundo. Nosotros tenemos que entender que debemos trabajar, pero mi vida no es el trabajo. Que tenemos que luchar en la vida, que tenemos que hacer muchas cosas, pero esa no es mi vida. Mi imagen le pertenece a Cristo Jesús. Yo le debo a Él. Como decía el Señor, tengo que darle a César lo que es de César. En este momento quiero hacerlo reflexionar. ¿Cuánto le estás debiendo a Jesús? En la época de la Palestina antigua, el que no pagaba impuestos era encarcelado. Si insistía en esto, perdía sus bienes, sus propiedades, su familia, su libertad. Es gracioso que hoy día nos parece a nosotros algo aberrante que una persona pierda su libertad por deudas, que una persona sea esclavizada por lo que debe a un gobierno, por lo que le debe al fisco. Nos parece algo ofensivo en pensar de esta manera, ser esclavo porque no tengo para pagar. Ser un paria de una sociedad porque no encajo, no tengo el estatus de ser un buen ciudadano, productor. Nos parece algo de la globalización y de su sistema arbitrario, explotador, exterminador de esperanza, el pensar de tantos seres humanos que son excluidos por su condición social, por su condición económica. Pero no nos ponemos a pensar cuántos esclavos están hoy por hoy en este mundo que lo único que tienen en su vida son los denarios, con el cual pagan lo que tienen que comprar en este mundo. Son esclavos que ya no tienen libertad porque viven para tener más deudas, para vivir, para tener posesiones, viven para disfrutar de los bienes de este mundo, viven para enriquecerse, viven para tener y gozarse de los deleites que nos trae este sistema en este orden mundial. Esos son los verdaderos esclavos. Y Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios. Tu vida le pertenece al Señor. Y quiero concluir que cuando Jesús da esta respuesta con el poder del Espíritu Santo, sus enemigos se maravillaron. Aquellos que se juntaron para hacerlo caer, encuentra que ellos son los que se cayeron, que ellos quedaron mal. Aquellos que venían a burlarse de Jesús, a tenderle una trampa,
son descubiertos como farsantes y falsos. Jesús termina ganándose la admiración de su sabiduría. Pero Jesús no quiere admiración. Jesús no quiere aplauso. Jesús simplemente quiere que usted lo conozca. ¿Por qué no en esta noche deja de vivir para el César y comienza a vivir para Dios? Con una simple relación que puede iniciar con una palabra de oración. Donde usted cierre sus ojos y dígale: Señor, perdóname. Mi vida ha sido un transcurso de buscar, de agradar al César de este mundo. Solo he recorrido y he caminado y he pasado mi vida simplemente tratando de tener lo que César me puede dar. Y me había olvidado que lo más importante es que yo te pertenezco. Que la imagen que yo debo buscar es la imagen de Dios, no la imagen de este mundo. Te quiero entregar mi corazón, te quiero entregar mi pesar, mis problemas, mis enfermedades, mis pecados, mis deudas. Te quiero entregar todo. Y hoy quiero vivir para ti, Señor. Hoy me rindo para ti. Yo también quiero comenzar a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta sencilla oración, usted ha abrazado una nueva vida, una nueva esperanza. Se ha abierto una puerta donde estaba cerrada. Usted comienza hoy día un nuevo capítulo en su vida para su familia y para todos aquellos que lo siguen. Si usted ha tomado esta brillante y maravillosa decisión, háganosla saber. Escríbanos en nuestras redes, envíenos un mensajito por la línea de emergencia. Recuerde, somos su familia y hoy día queremos conocerlo y abrazarlo. Y recuerde, Jesús es el Señor de todos y para todos. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga grandemente.